La ética en la gestión pública no se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos. Aristóteles, cuando se habla de ética pública, no es que se trate de una ética especial para este sector, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica plena conciencia en las actitudes de cada servidor público que se traduce en actos concretos orientados hacia el interés de la ciudadanía. La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. El gobierno, para cumplir con sus tareas, se apoya en un conjunto de instituciones, entendiendo por estas el conjunto de organismos que desempeñan una función de interés público. Las instituciones públicas. Cada institución es fundamental para el funcionamiento del Estado a través de las tareas que cumple: salud, educación, alimentación, vivienda, transporte, seguridad, justicia. Las instituciones realizan esfuerzos coordinados para el logro de la pluralidad de intereses. Son el medio por el que el Estado se vale para alcanzar las distintas metas de una sociedad. Cuando las instituciones son eficientes, generan una confianza en la ciudadanía al mismo tiempo que forjan una identidad entre los miembros que laboran en ella. Dicha identidad está marcada por la cultura de la organización, por la filosofía y los valores establecidos en ella. Las instituciones tienen la capacidad de establecer valores e inducir en los comportamientos al fomentar principios y generar un entorno cultural deseable. En consecuencia, las instituciones públicas se ocupan de realizar aquellas actividades conducentes a la satisfacción de las necesidades colectivas. Aquella actividad ofrecida por el conjunto de instituciones que conforman la administración pública, cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular, continuo y sin propósito de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva o de interés general. El servicio público se entiende también por servicio público la actividad organizada que se realiza conforme a las leyes o reglamentos con el fin de responder a una necesidad colectiva que debe ser atendida. Se proporciona a los ciudadanos, ya sea de manera directa o indirecta. Los cargos públicos son los puestos o dignidades del Estado que conllevan responsabilidades específicas. El cargo conduce a quien lo posee a desempeñar funciones públicas en un órgano determinado. Los altos cargos realizan funciones indispensables sin las cuales no puede existir un Estado. No obstante, también existen cargos de menor relevancia, pero igualmente necesarios. En cualquier caso, quien aspire al cargo debe honrarlo, respetarlo y prestigiarlo. El cargo público se formaliza e institucionaliza mediante el juramento de posesión, es decir, para asumirlo es importante jurar lealtad a la Constitución establecida. Por acatamiento a la Constitución se entiende la afirmación genérica de respeto, no la adhesión ideológica a la misma. Cuando quien ocupa un cargo público lo hace por elección, en representación de los ciudadanos mediante el voto, se le denomina gobernante o político. Este pertenece a un partido político y por lo tanto responde a una doctrina, a unos principios, a una filosofía. Existe otro tipo de personas que también ocupan cargos públicos, a este se les denomina funcionarios, aunque su puesto posee otras características. Los funcionarios de la administración pública son las personas incorporadas en la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos por el derecho administrativo. Se considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de las funciones públicas. En tanto no exista un esquema que garantice que los aspirantes a cargos públicos de elección, políticos, posean verdadera integridad y respondan al interés general, la responsabilidad de garantizar la marcha del Estado descansa en los funcionarios al ser estos los encargados directos de la operación de las instituciones. El buen funcionario se guía, por un lado, por principios acordes a la naturaleza del Estado a que pertenece plasmados en un marco jurídico, Constitución, Estatuto, y por otro, por los valores establecidos en un código ético. El funcionario público existe para garantizar los fines del Estado y no los intereses individuales o de grupos partidistas. El funcionario público se convierte así en un dique, no solo al político que pretende desviar los cauces formales, sino a todo aquel que fomente antivalores. El papel del funcionario sigue siendo vital para la marcha del Estado. Es el garante en la operación de las instituciones públicas. Actualmente, el funcionario moderno no es un burócrata de oficina, como se le denominó antaño, sino un trabajador intelectual que se prepara constantemente. El hecho de asumir un puesto que le ofrece la administración le da un reconocimiento que representa con dignidad.
Un servidor público con vocación, formación adecuada y espíritu ético es difícil de corromper. Los funcionarios públicos forman una clase social numerosa. Pero además, tienen en sus manos los caudales de la nación, administran los servicios que a todos nos interesan, ocupan un lugar destacado, y son o han sido durante mucho tiempo, el modelo de las demás profesiones. Aristóteles, en su libro Política, señala que muchos gobernantes estando en el poder pueden cometer errores, considerados de bestiales, por desconocimiento debido a que ignoran los fines y los medios del arte del buen gobierno. También señaló que es responsabilidad de los allegados, consejeros y asesores, encauzar u orientarles con sutileza y buenas maneras por el camino recto, siempre y cuando estos asesores y consejeros posean ética. Lograr que la ética se institucionalice dentro de la filosofía y cultura institucional permitirá reorientar las actitudes nocivas. Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ley número 27.815. El Código de Ética es aplicable a todo empleado público, considerando como tal a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. El Código de Ética contiene principios, deberes, prohibiciones. Todo empleado público debe cumplir con ellos. Su transgresión genera responsabilidades pasibles de sanción. Deberes del servidor público: neutralidad, debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Transparencia, debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Discreción, debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la IN. Formación pública. Ejercicio adecuado del cargo. Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.